¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la presentación. Hoy vamos a ver la última sesión, ¿sí? De todo este curso de Pitahaya que hemos realizado. Hemos visto ya la parte morfológica, la parte de origen, la parte fitosanitaria, la parte nutricional, la fenología del cultivo, las indicaciones, las recomendaciones que se deben de seguir en todo de mantener el cultivo, ¿no? Y ahora, ya con ese conocimiento previo, esas consideraciones previas, lo que toca ver ahora es la parte de instalación, ¿sí? La instalación es lo más importante porque tenemos que considerar que esos proyectos agrícolas son de mediana a larga inversión, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si fallamos en la instalación, vamos a pagarlo durante todo el proceso de crecimiento del cultivo, corregir fallas en instalación, corregir problemas propios de una mala planificación, ¿sí? El momento de la instalación conllevan a sobrecostos y en la mayoría de los casos estos sobrecostos terminan sepultando los proyectos. No hay rentabilidad en muchos casos. ¿Por qué? Porque se instaló de una manera inadecuada, ¿sí? De una manera no rentable. Estamos hablando de un negocio, ¿sí? Independientemente de lo que es todo el proceso del cultivo, cómo nosotros nos involucramos como personas en nuestros propios proyectos, pero tenemos que considerar que estamos hablando de un negocio, por lo tanto, lo mínimo que esperamos, pues, es un retorno económico. Y mejor si este retorno económico se da de forma temprana. Vamos a ver justamente hoy día cuál es la diferencia, cómo podemos nosotros trabajar nuestro proyecto para justamente obtener un retorno temprano, ¿no? Porque una vez que podemos tener una consideración o quién sabe, de repente ya tenemos una experiencia previa desarrollando algún piloto o habiendo participado de algún proyecto de cultivo o habiendo trabajado incluso en campos de pitahaya, pues si con esa noción, con esos antecedentes ya podemos nosotros poder instalar. Lo más complicado siempre es empezar de cero, ¿sí? Los pioneros, por ejemplo, me tocó a mí instalar ya unas 5 proyectos más o menos de pitahaya en estos años. Y los primeros campos que se instalaron, pues lo que más escaseaba era la información. No había mucha información bajo nuestras condiciones. Ya en los últimos proyectos, con todos estos trabajos, estas experiencias previas, de todas maneras que los proyectos salían a flote mucho más rápido, ¿sí? Claro que la ventaja siempre de iniciar temprano de los pioneros en los cultivos es que sacan precio. Si bien esta falta de conocimiento, de experiencia previa, involucra pues que no puede llegar a tener rendimientos adecuados, acordes a otros mercados, pero la ventaja que tienen es que justamente salen cuando no hay fruta, ¿no? Ya los que vienen después, ya que vienen con más experiencia prestada o tomada o aprendida, ya no sacan tanto precio, ¿no? Ya hay más fruta en el mercado normalmente y ya les toca justamente afinar estos detalles de la experiencia para poder sacar calidad de fruta. Son dos situaciones totalmente distintas en el caso del cultivo. Lo bueno es que es un cultivo rápido, no es un cultivo lento, de repente como cítrico, un palto, que toman un poco más de tiempo. Si bien ya ahora esos cultivos a partir del segundo año pueden producir, pero hablamos pues que la pitahaya bien manejada desde el inicio al año, incluso a los 8 meses, ya está empezando a producir, ¿sí? Más aún en instalaciones en alta densidad. Tenemos que tomar en cuenta justamente ello al iniciar un proyecto, ¿sí? Muy bien, el enfoque de ahora de esa clase va a ser principalmente en un entorno de mercado, ¿sí? En un entorno comercial, en un entorno económico,
para que ustedes puedan tener las pautas generales y los puntos a considerar para iniciar su proyecto, o en todo caso, si ya lo tienen, corregir justamente los puntos que seguramente le están restando los kilos que deberían de tener para que su proyecto se torne rentable. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las consideraciones previas que nosotros tenemos que considerar? Lo primero que estamos hablando de una inversión que es de mediano plazo principalmente, ¿no? Ya no hablamos tanto de un largo plazo. Anteriormente, sí, la mayoría de los frutales pues tradicionales, convencionales, iniciaban su producción a partir del cuarto año, ¿no? Ya con la llegada de las plantas injertadas, pues ni qué decir. En este caso, pues con la pitahaya, con maracuyá, con frambuesa, otros cultivos, en general frutales menores, se tienen justamente producciones tempranas. Y esa es la ventaja que tienen esos cultivos, porque le permiten al productor sostener el cultivo al menos como un flujo de caca chica con las primeras producciones, ¿no? Siempre y cuando éstas sean en volumen adecuadas, ¿sí? Esta es la etapa más crítica de todo cultivo. Si ustedes piensan que la etapa crítica es cuando inicia floración, no, eso es ya cuando está en su etapa productiva, ¿no? Y está produciendo el cultivo. Pero si yo instalo mal, si yo empecé con un mal material, si coloqué de frente estacas sin enraizar en campo, si no revisé las raíces, incluso de repente si se me pasó, los plantones los tuve en vivero, el sustrato se contaminó, tengo problemas de nematodos en las raíces, tengo problemas de bacteriosis, y con ese material voy a trabajar para instalar en campo o ampliar algunos sectores ya de mi fondo, voy a tener problemas. A veces la parte administrativa no va sincronizada con la parte técnica, porque nos ha tocado ver casos donde los propios, o el área de vivero, pues de estos fondos, el área encargada de vivero, tiene las cosas claras, pero la parte administrativa no. Entonces, por querer correr, por querer tener una fecha de instalación, porque necesitar sí o sí el material para poder justamente ampliar el cultivo o instalar nuevos campos, no se respetan los protocolos. Y hemos visto que justamente los procedimientos que nosotros podemos encontrar a nivel de vivero son fundamentales para poder contar con una planta sana. Bien, cuando no respetamos nosotros estos procedimientos, el resultado son plantas débiles, plantas con pocas reservas, plantas enfermas incluso. Y hemos visto campos que tienen que recalzar más del 60, más del 70% de su material porque falló. Claro, según ellos cumplieron la meta de haber instalado en el momento adecuado, en la fecha adecuada, ¿no? Y las fotos y todo. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? Tener que recalzar y eso implica sobrecostos. Todo lo que sea sobrecostos siempre amenaza un proyecto. Nosotros no somos adivinos para poder saber qué es lo que va a pasar más adelante, pero hay cosas que nosotros nos podemos proyectar, que podemos nosotros planificar. A ver, si pasan situaciones del clima, eso es inevitable, ¿no? Muchas cosas relacionadas a los efectos contradictorios de altas temperaturas o de olas de frío o de altas precipitaciones escapan de nuestras manos. Difícilmente a veces podemos escapar. Es más difícil poder planificar en un entorno tan cambiante. Pero si sabemos que el cultivo necesita ciertas condiciones, entonces nosotros las creamos previamente. Eso sí, hemos hablado que justamente el cultivo necesita de ciertas condiciones a nivel de suelo. Si yo voy a trabajar bajo unas condiciones que no les gustan, bajo unas condiciones en las cuales no ha evolucionado el cultivo, tengo que entender y tener claro que justamente voy a tener que complementar, ¿no? El aspecto nutricional, sostener justamente esa deficiencia para que el cultivo se pueda desarrollar sin problemas. Porque ese es el otro aspecto, empezar bien para poder tener una producción o una entrada en producción temprana. Porque a veces puedo instalar bien, haber empezado bien con la infraestructura de riego, con los sistemas de conducción, con plantas de calidad, pero luego, ¿qué me falla? El mantenimiento del cultivo. Me olvido que desde que es instalado el cultivo yo tengo que brindarle diferentes recursos.
en personal, mantenimiento, el eje principal, abonamientos, riegos, aplicaciones. Obvio eso no lo considero y ahí fallo. ¿Por qué? Porque luego no tengo para esto, no salió, tengo que ver de dónde lo saco, no se aplica de forma oportuna y retrasa el crecimiento. Nosotros tenemos que tener una buena tasa de crecimiento, que crezca la planta lo más rápido posible durante sus primeros meses, con el objetivo justamente que desarrolle cuerpo, desarrolle canopia, como lo ven ustedes ahí en la imagen, y pueda yo hacerla entrar en producción. Ese es el objetivo. Entonces son dos partes fundamentales, lo que es la instalación y lo que es el mantenimiento del cultivo. Ambos aspectos los tengo que tomar en cuenta. Pienso que la instalación va a ser fácil, va a ser sencilla. En muchos casos pecamos a veces de soberbios. No, yo ya tengo años manejando frutales, ¿no? Voy a experimentar con la pitahaya. Me atrevo a instalar, me falla el cultivo, no prende, tengo que estar recalzando, tengo un campo desuniforme, me genera sobrecostos, porque no es igual, pues si yo tengo que recalzar y tengo plantas ya de este tamaño, como ustedes lo ven aquí, ya grandes, ¿sí? Con buen cuerpo, y veo que muchas se han muerto, de repente el 30, el 40%, cuando yo inyecto el fertilizante, porque de repente muchos tienen un sistema de riego y tienen un sistema Venturi de inyección de fertilizante de repente, pues le va a caer ese fertilizante incluso a las plantas pequeñas, porque difícilmente a veces voy a diferenciar el riego entre plantas pequeñas y plantas grandes. Por eso es la importancia de contar con un campo uniforme, más aún cuando estamos trabajando pues con estacas, donde el material genéticamente al menos es uniforme. La importancia es esa, que las plantas pequeñas van a recibir el mismo volumen de agua que las plantas grandes y la misma cantidad de nutrientes minerales que las plantas grandes, porque obviamente yo trabajo con base a las plantas grandes y hay un desperdicio y una pérdida en ese caso. Y en muchos casos hasta fitotoxicidad, porque reciben demasiado. Entonces yo tengo que entender que la fase más importante se da en papel, aunque ustedes no lo crean. Tengo que planificar, tengo que hacer mi diseño, tengo que realizar mis cálculos para saber si el capital que tengo al inicio pues me va a alcanzar para sostener el proyecto. Si yo voy a pensar que de repente voy a sacar, no de aquí, Panchito me va a prestar, el banco me va a prestar y todo eso bajo suposiciones, es más complicado porque el cultivo no espera. Acuérdense que hemos revisado la parte nutricional y la parte fenológica. Conforme va avanzando el cultivo, conforme va creciendo y conforme desarrolla sus diferentes fases fenológicas, los requerimientos nutricionales son totalmente distintos. Por lo tanto, si yo no le suministro en ese momento lo que necesita el cultivo, cambia a otra fase fenológica y ya no lo va a necesitar y lo desaprovechamos. Perdimos el momento. Las plantas nunca esperan, las plantas continúan creciendo. Yo le tengo que suministrar en el momento que corresponde. Por eso es que conozco justamente la fenología de mi cultivo, el desarrollo de mi cultivo. Entonces tengo que estar atento porque todos quieren llegar de esto, de tener una buena instalación, una buena emisión de brotes, un buen abonado, un buen sistema de riego, a esto lo más rápido posible. ¿Y es posible? Claro, es muy posible. Muchos productores lo logran, ¿sí? Pero ahora, el otro punto, utilizar pues la menor cantidad de recursos, ¿no? A veces le metemos demasiado, desaprovechamos, se pierde. En muchos casos hemos hecho la instalación, hemos hecho un buen abonamiento y al mes nada más que está creciendo, los productores están preguntando, ingeniero, ¿qué fertilizante le tenemos que aplicar? Cuando se olvidan pues que yo con la fertilización de inicio y el abonamiento de inicio, pues con la cantidad de raíz que tiene va a ser suficiente. En muchos casos le queremos meter harto fertilizante aquí, pero la raíz todavía es insuficiente. Tiene que crecer, tiene que ampliarse. Acuérdense que lo primero que buscamos nosotros es que las raíces crezcan. Una vez que la raíz crece, se establece bien,
La parte aérea va a crecer sin ninguna limitación. Pero si en cambio mi raíz tiene limitaciones físicas porque no preparé bien el terreno, tiene problemas fitosanitarios porque hay alta carga de nematos, incluso a veces he utilizado estiércol, un estiércol crudo que tiene la gallinita ciega, ¿no? Que son los escarabajos, pues no larvas de escarabajos, se comen las raíces, se sufre mucho el cultivo. Hay que tomar en cuenta todo eso si queremos justamente que el cultivo salga adelante, porque eso es lo que queremos, una buena instalación, una buena formación de canopia durante los primeros meses para poder justamente obligar a que el cultivo produzca de forma temprana. Entonces, si nosotros tenemos errores en la densidad, por ejemplo, ¿no? Me emocioné, voy a hacer una instalación así en alta densidad, no acá que estén, incluso acá están a metro, sí, a 1 metro aproximadamente están aquí de distancia, sino lo hago a 20 centímetros. Entonces lo instalo, me emocioné, nunca llevé una charla sobre cómo podar, manejar el cultivo, y se emboscó mi plantación y lo que va a pasar es que este sistema de conducción cede, se cae, porque puede pasar. ¿Por qué? Porque he dejado muchas plantas que crezcan, que formen canopia en esa estructura, por supuesto, como toda estructura, sea de madera, de concreto, tiene una capacidad de carga. Yo dejé que se llene totalmente de material, no me importó, porque que dijo, no, que me produzcan la mayor cantidad de brotes, porque luego de ahí yo voy a sacar y voy a emplear. Bueno, indiscriminadamente dejé que crezca, aumentó el peso, aumentó la carga y de pronto llega un día y todo está en el piso. Una mala densidad, un mal cálculo. ¿Sí? Entonces, los materiales que yo voy a emplear como sistema de conducción tienen que ir acorde al peso máximo que va a sostener el cultivo. Eso es así. Y la mayoría, pues aquí emplea poses de 2 pulgadas, nada más, no hay ningún otro refuerzo y piensan que eso va a aguantar pues el peso, ¿no? En muchos casos tienen que reforzar, que involucra sobrecostos más adelante, o en el peor de los casos, pues se cae todo, ¿no? El aspecto sanitario, por supuesto, trabajar con un material de inicio de alta calidad. ¿De qué me sirve llevar esas estacas que desde vivero ya las traigo contaminadas porque las saqué justamente de un campo comercial contaminado? Yo estoy mismo completando todo el círculo que necesita el patógeno para poder desarrollarse. Desde otro campo comercial lo llevé hasta un vivero o mi vivero, lo propagué, lo amplié y veo que hay algunos problemas por ahí y aún así lo instalo en mi campo. Ya veré, le aplico un bombazo o algo, se soluciona. Sí, pero ¿qué involucra? Sobrecostos, ¿no? Porque ese bombazo, ese sulfato de cobre, ese mancozeb, de buconazol, lo que sea que quieran emplear, ¿no? Para lo que puedan tener en su planta, pues implica un costo. En cambio, si ustedes ya inician con una planta sana que no carga con algún patógeno, con alguna enfermedad, ¿habría la necesidad de aplicar? No, para nada. Pero no se dan cuenta de eso, ¿no? Prefieren comprar un material lo más barato posible, no importa qué tenga o qué yapa tenga, a pagar un poco más, pero que nos aseguren que ese material va a ser sano. Por lo tanto, no me va a involucrar sobrecostos al momento de la aplicación, porque uno cuando saca las sumas y las restas, al trabajar con un material de paupérrima calidad, pues los gastos de aplicación, de personal, de equipo, de jornal, de todo, son altos. Y al final uno saca ese costo por estaca y me sale igual que haber comprado pues un material de primera calidad. Así es. El sistema de conducción. Habíamos conversado justamente la duda, ¿no? Ingeniero, ¿voy a utilizar un poste de concreto o un poste de madera? Va a depender de su condición. Muchos proyectos que se han desarrollado que tenían un horizonte de 5 o 6 años con un poste de madera les ha ido excelente, muy bien. Terminó el proyecto, pues instala de nuevo el cultivo porque ya recuperó su inversión y tiene ya un capital más fuerte. Pero queremos pues que un poste de madera nos dure 20 años, eso no va a ser así, pues.
A lo más un poste tratado, pues unos 8 o 12 años, ¿no? Dependiendo justamente de cómo yo manejo el sistema de riego y si le reciba algún tratamiento extra de sales, pero no, para nada. O sea, los postes de madera siempre van a durar menos que los postes de concreto. Si ustedes tienen menos experiencia, yo les recomendaría por un poste de madera. Si ustedes ya tienen experiencia en el cultivo, tienen un campo previo donde pueden sacar material y buscan una ampliación, un poste de concreto, porque ya tienen experiencia en el cultivo. Seguramente la ampliación que van a realizar va a ser justamente para un cultivo que dure más de 10 años al menos en campo, ¿no? Pero la mayoría de los proyectos, pues en 5 años, en 6 años, si no están produciendo, se sacan, se eliminan o se renuevan. No es así. ¿No? El cultivo de la pitahaya es un cultivo que se desarrolla rápido. Normalmente ya a los 5 años, en la mayoría de los casos, incluso ya se vuelve insostenible poder mantener la planta pues en un soporte, por el peso que pueda tener, por la falta de mantenimiento justamente. ¿No? La selección del cultivo, bueno, en este caso de la variedad también, ¿no? Seleccioné mal o todo puse de una sola variedad y luego tengo problemas con el cuajado. ¿Se acuerdan que vimos la clase anterior que hay problemas de autoincompatibilidad? Que puede ser parcial o puede ser completa. Que por supuesto hay variedades que son autocompatibles, como es la Vietnam White, pero que aún así la recomendación siempre es acompañar, o sea, tener un cultivo policlonal, un cultivo, un campo que tenga al menos dos variedades. ¿Para qué? Para que se puedan polinizar. De esa manera, ¿qué sucede? Pues voy a tener un mejor cuajado. Me va a ser más fácil poder realizar la polinización manual, porque la polinización manual cuesta. Y de hecho, pues si yo voy a meter en un campo donde todo son datos, un personal para que polinice de forma manual, el porcentaje de caída va a ser alto. Y el gasto va a estar ahí, que es el personal que va a polinizar en la noche todavía. Pero en cambio, si yo tengo un campo al menos con dos variedades y yo igual meto mi personal para que polinice, voy a tener porcentajes de cuajado más elevado, manteniendo el mismo personal. Entonces voy a tener más fruta habiendo empleado el mismo recurso. ¿Qué significa eso? Ahorros. Y en muchos casos, pues en nuestro país al menos se pueden trabajar con dos, con tres variedades sin problema, ¿no? La mayoría de las variedades son bastante comerciales. La preparación del terreno, tal cual. Si yo sé, pues, la mayoría de los cultivos se desarrollan en suelos riazos, ¿sí? Baldíos, cascajosos, arenosos. De hecho, que tengo que incorporar materia orgánica. Hemos visto que justamente la pitahaya surgió bajo condiciones similares a las de ceja de selva, ¿no? Con una alta cantidad de materia orgánica en la parte más superficial del suelo, condiciones de semisombra también. Entonces, si le gusta la materia orgánica, pues hay que brindárselas. De todas maneras, una buena materia orgánica, porque si vamos a meter un estiércol crudo, caliente, que todavía está en proceso de descomposición, no le va a gustar mucho, se va a resentir y van a aparecer incluso problemas de nematos. Porque ¿dónde aparecen más los problemas de nematos? Más aparecen en los suelos arenosos. Eso es así. En los suelos que tienen una mayor cantidad, un mayor porcentaje de materia orgánica, pues la probabilidad de encontrar o que nos ataquen los nematos son menores. Por eso es importante trabajar con la materia orgánica. Si yo no cuento con eso, no tengo que preparar pues todo el terreno, ¿no? Incluso normalmente se trabaja sobre la hilera que se va a instalar y eso me permite el cultivo porque la raíz tampoco es que va a profundizar tanto ni va a crecer de forma horizontal eh, tan extremadamente, pues no como puede ser un palto, puede ser de repente un naranjo, puede ser, quién sabe, pues otros frutales. No va a suceder eso. Entonces preparo solamente la línea. E incluso, claro, si voy a hacer ya cultivos un poquito más de densidad, ya toda la línea le meto pues una surcadora, ¿no? No hay necesidad incluso de meter un subsolador para nada, no profundiza tanto. O sea, los costos de preparación del terreno en realidad no son tan elevados en el caso de la pitahaya, ¿sí? No hay que meter tanta cosa, lo más de repente si es un poquito ondulado el terreno, una niveladora, ¿no? Pero no hay que profundizar, no hay que meterle un subsolador, ¿no? No hay una obligación directa en la raíz,
no va a profundizar mucho, y más aún cuando voy a trabajar bajo un sistema pues, que tiene un soporte que va a permitir la emisión de raíces aéreas, como hemos visto anteriormente. Entonces, si nosotros obviamos estos puntos, si nosotros no detallamos esto en papel previamente, en nuestra cabeza siquiera, antes de instalar el cultivo, van a empezar a partir de ahí, van a empezar todo lo que son los sobrecostos. Si yo fallo ahí, yo tengo que considerar todo eso para mi instalación, como mínimo, como mínimo. Si no lo hago, el cultivo no va a crecer bien, no se va a desarrollar, va a estar siempre medio amarillento, no va a haber buen cuajado, van a pasar 2, 3 años, no levanta el cultivo bien. ¿Por qué falla esa instalación? Y eso ocurre en todos los frutales, ¿sabes? Por si acaso. En todos los frutales, al menos producen al menos en un año, ¿no? Pero todos los frutales necesitan que justamente su proceso de instalación sea el más correcto. Si no, simplemente va a ser un hueco en el bolsillo, año a año, mes a mes incluso, con las aplicaciones, que se me enferma, que está amarillo, que los nematos, que la bacteria, que la pudrición, que no cuaja, que se quema, que no se riega bien, tantas cosas bien relacionadas justamente a fallas en la instalación. Incluso hacen el sistema de riego fallan, ¿no? Y ponen emisores pues que no tienen nada que ver. Hay emisores tipo abanico que sueltan un chorro y a veces eso no ayuda mucho. ¿Sí? Se tapan, luego tengo que estar riendo, ni siquiera utilizo un filtro, bien, tantas cosas que pueden pasar al momento de la instalación, que lo vamos a ver justamente ahora. ¿Sí? Bien, primero tienen que hacer un análisis de mercado, ¿no? Actualmente el mercado de la pitahaya no es el mismo pues que hace 10 años. Hace 10 años pues buscaban campos, se instalaban proyectos, se veía pues con buenas probabilidades el cultivo, buenas posibilidades también. Si bien todavía el mercado internacional no está plenamente abierto, no hay una libertad todavía para exportar así nada más, solamente las grandes empresas lo pueden hacer por el momento, o algunas asociaciones, pero lo que tenemos que evaluar nosotros es que si existe demanda de cultivo. Por ejemplo, con las amarillas, ¿no? Que les había mencionado que en Costa no, no han florecido bien, no se han ampliado bien, no se han extendido bien porque la radiación los limita. Sí crecen muy bien en la parte oriental, pero en costa se produce más la roja, eso es así, tal cual. Pero existe una demanda durante meses del año de la amarilla tan elevada que obliga a que se traiga de contrabando incluso la pitahaya amarilla desde Ecuador. Entonces, ahí nada más nosotros analizamos que existe una demanda. Entonces, si nosotros podemos sostener, miren cómo es el pequeño productor, ¿ah? Si nosotros podemos sostener una producción de la amarilla en las etapas donde escasea más, ahí yo ya tengo un punto. Con la amarilla, no con la roja, ¿no? No hablo de la roja siquiera. Pero claro, eso involucra pues aplicar protectores solares o hacer el cultivo pues debajo de una malla protectora. Pero la María es demandada, al menos ahora ya empezó con la producción, ¿no? De las pitahayas más que todo de las rojas, ya vemos más pitahaya en los mercados, pero nosotros tenemos que ver eso, si existe demanda durante todo el año, porque todos quieren producir donde se da el mejor precio, ¿sí o no? Ocurre eso. Pero luego todos se ponen de acuerdo, la producción empieza a aumentar durante justamente la etapa de mejor precio, y ahora ¿qué pasa? La etapa de mejor precio en ese año empieza a bajar el precio y ya ocurre ese pico de mejor precio en otros meses. Entonces tenemos que trabajar. Si bien el cultivo es nuevo, hay pocas asociaciones de productores de pitahaya que se ponen de acuerdo en cuanto a la producción, que sea estacional o no, o manejar justamente ciclos productivos, pero la idea en algún momento es llegar a ello, ¿sí? Para justamente sostener buenos precios durante la mayor parte del año, ¿ya? Ahora, la mayor producción se va siempre hacia el mercado nacional en nuestro país, ¿sí? Camposol, si bien ya está exportando pues desde hace más de 3 años, si no me equivoco,
las rojas, pulpas rojas, la Graffiti, la American Beauty y otras patentadas. Hay también mercados, ¿sí? Hay algunas empresas que tienen campo y además de ello acopian que se llevan también las rojas, ¿sí? Rojas pulpa rojas o rojas pulpa blanca, también. Pero hay un mercado, sí, hay una necesidad, ¿no? El cultivo de pitahaya al menos pegó muy rápido, ya el consumidor peruano compra pitahaya. Claro que ya bajo los niveles de producción que tenemos ahora, pues ya no es el mismo precio de hace 10 años, eso es normal. Conforme se van ampliando las hectáreas y hay una mayor oferta, ¿no? De todas maneras, pues, los precios pueden bajar, ¿no? Ese es el riesgo. Entonces tenemos que considerar justamente ese destino en producción, ¿no? Ahí, viendo ya la proyección de la producción de la pitahaya en fresco, pues muchas empresas ya ahora la están empezando a industrializar. He visto yogures, lo primero que se dio, cervezas incluso he visto de Abregu, ¿sí? En el norte chico, y otros derivados industriales, porque esa es la idea, ¿no? Sale mucha pitahaya pequeña, de descarte, y pues el precio al cual lo quieren comprar no compensa siquiera la cosecha, ¿no? Y la idea, pues, es desarrollar una industria para que pueda captar justamente estos márgenes de producción, ¿no? De la pitahaya. La idea es mantener eso, mantener la industria, ¿no? Muy poco industrializamos, incluso en palta ya se está industrializando con pulpa de palta, en el mango también con mango congelado. Ya poco a poco se va a ir desarrollando lo que es la industria, porque normalmente siempre queremos instalar un cultivo mirando hacia el exterior, que claro, el mercado internacional paga mejor, pero si nosotros logramos tener o mantener un buen precio en el mercado nacional, pues a veces no valdría la pena llevarlo afuera, sino mantenerlo adentro, ¿no? Pero claro, eso involucra de todas maneras una participación del Estado, ¿no? O el apoyo al menos de los diferentes gobiernos, lo cual no ocurre, ¿no? Lo último nada más que pasó con el mango, que no hubo apoyo significativo al menos y oportuno por parte del gobierno de turno, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en claro, en qué meses salen otros países. Porque si nuestra visión va hacia afuera, producir hacia afuera, entonces nosotros tenemos que tener en claro qué cosa. Cuando otros países están teniendo su fruta en el mercado internacional. Pues si esa tablita nos ayuda. ¿Eh? La pitahaya es producida por todos estos países que ustedes ven acá. Y claro, donde hay menos fruta, por eso es que nosotros tenemos una ventana adecuada, ¿no? Enero, febrero, marzo. Ya a partir de mayo ya empiezan, la verdad que muchos países salen al mercado internacional, entonces hay una sobreoferta. Nosotros tenemos que ingresar no cuando no haya fruta, ¿no? Sino que hay fruta de estos países, pero es escasa, pues, ¿no? Ahí nosotros podemos competir. Entonces, si nosotros queremos trabajar, mantener el cultivo, lo ideal es trabajar en estas épocas, o sea, en la primera mitad del año al menos, ¿sí? Trabajar ahí. Y como se pueden dar cuenta, pues incluso ya en marzo, abril es donde hay menos, ¿no? Hay un poquito más bajo. Podemos aprovechar justamente esa ventana comercial. Pero eso ya depende más de las empresas, ¿no? Bueno, los productores o los pequeños productores pues, que manejan volúmenes escasos y difícilmente pueden incluso a veces tener el contacto con una planta procesadora o llegarlo a exportar. Entonces depende mucho de los acopiadores o de empresas pues, que trabajan con múltiples productores para juntar su producción y al final poder exportarlo. Pero todavía estamos camino a ello, ¿sí? Estamos camino hacia ello, ya se han hecho los primeros envíos, han salido exitosos, ¿sí? La pitahaya, las rojas al menos pintan muy bien, ya en el mercado internacional, compiten mucho y les desplazan en muchos casos a la amarilla, más vistosa, y en nuestro país ya se tiene lo que es al menos la experiencia. Lo único que falta desarrollar es la parte burocrática, pues, para poder exportar sin problemas, ¿no? Porque acuérdense, pues, que es un tema ya de SENASA con otras instituciones análogas en los diferentes países, ¿no? Principalmente en Europa, que queremos ingresar.
¿Qué más tenemos que analizar? Pues el clima. ¿Sí? Si sabemos que estamos bajo una condición desértica, porque instalamos la mayor cantidad de las plantaciones están en zonas desérticas, pues entonces lo que nosotros tenemos que entender es que en una zona desértica primero no llueve, ¿no? No son las condiciones de Ecuador, no son las condiciones de Colombia. En la costa no llueve. Es un clima, por supuesto, una humedad relativa que está por encima del 85%, pero no llueve. Y ahí va la pregunta del poste, ¿no? Que si no llueve, entonces lo único que podría afectar a mi poste de madera pues es lo de riego, ¿no? Entonces, si manejo muy bien que el riego llegue donde están las raíces y no me moje pues la base del poste a buena hora, va a durar mejor, va a durar más tiempo también esos postes. Pero eso involucra también un cálculo, ¿no? Considerar cuáles van a ser mis oportunidades y qué recursos podría emplear bajo las condiciones donde yo quiero instalar el cultivo. Así. Habíamos hablado también que la alta humedad relativa limita en cierta medida los procesos de transpiración de la planta y la planta necesita transpirar para que el agua pueda ingresar con los nutrientes. No es igual, pues en una zona un poco más seca o con menos humedad relativa, pues ese proceso se da más libremente. Ahora nada más que estuve el fin de semana por Barranca, ¿no? Por el norte chico, las temperaturas, ¿no? La neblina, fuerte la neblina en las zonas. Entonces, los campos amanecen con neblina y amanecen con un rocío, con una capa de agua bajo su superficie. Si a eso le sumamos que luego al mediodía hace un poquito de calor, pues empezamos a tener problemas con los hongos foliares, ¿no? Los hongos que van a estar siempre ahí. Tenemos que tener cuidado con eso. Más aún que luego al mediodía es un calor pues del diablo, que aquí me empieza a quemar el material, se generan las microgrietas y por ahí luego entran las bacterias. Proliferan justamente los patógenos también. ¿Se dan cuenta cómo estas condiciones se conectan entre ellas y pueden afectar el desarrollo de mi cultivo? Eso es así. Todo está conectado. Yo tengo que entender todo el panorama. Las precipitaciones, la humedad relativa, los vientos, ¿no? Los vientos y la radiación. Principalmente la radiación por las quemaduras, ¿sí? Las quemaduras. Tenemos que entender, o aquí, lo más importante, humedad relativa y las quemaduras, tal cual. Sabemos que vamos a entrar en la época de verano. Sí, sé que la radiación en verano ya ha quemado mi cultivo anteriormente. De hecho, que tengo que trabajar para mi siguiente campaña en aplicar algún tipo de protector solar para que mi planta no se estrese, para que mi planta siga creciendo, ¿no? En la época de verano que se viene, ¿no? Bueno, siempre todos los veranos, al menos en los últimos 5 años, han sido muy fuertes para el cultivo. Se estresa mucho, incluso se resiente y detiene su crecimiento durante la época de verano. ¿Dónde ha crecido más? Pues cuando en el otoño y en la primavera, ¿no? Temperaturas más frescas. En el verano se resiente un poco el cultivo. Y es normal, y peor aún si no le hago nada, ¿no? El suelo, pues analizar desde la textura, el pH y todo lo que ustedes ven aquí, al menos textura, pH, conductividad eléctrica, capacidad de cambio catiónico, un análisis de suelo se lo da, la textura también. Ingeniero, pero mi suelo es pura arena. Bueno, sí está bien, bueno, ya si es pura arena, ¿qué puedes hacer? En muchos casos no solamente es arena lo que tiene, pero tener a cuenta siquiera cuáles son las condiciones de mi cultivo, el porcentaje de materia orgánica nada más. ¿Para qué? Para yo poder tomar las medidas y acondicionar este suelo para que mi cultivo se pueda desarrollar sin ninguna limitación. Porque nadie dice que no se pueda hacer crecer el cultivo ahí. No, sí se puede hacer crecer. Lo puede tolerar mejor, pero ¿cómo? Si yo lo acondiciono. Si tengo una alta conductividad eléctrica, o sea, niveles de sales, lavo previamente el terreno y como es arenoso, pues se va a lavar mucho más rápido. Si el agua
no aguanta ni siquiera ni 2, 3 días durante el verano porque el calor hace que se pierda el agua. Entonces, ¿qué hago? Protejo, coloco una cobertura, lo vimos en la clase anterior, utilizo una cobertura seca, un mulch. ¿Para qué? Para evitar justamente la pérdida de agua por evaporación. Si sé que de repente tengo escasa materia orgánica, incorporo al momento de la instalación 4, 5, 6, 8 kilos, 10 kilos, incluso hemos visto, pues, ¿no? En algunos campos depende justamente de los niveles que puedan tener de materia orgánica en su suelo. Por eso es importante, ¿qué cosa? Hacer un análisis del suelo, fundamental, para saber justamente cuáles son las condiciones. Ya sabemos pues que la arena no retiene mucho humedad, bien, entonces tengo que mejorar los niveles de retención de agua de ese suelo. Tengo que evitar que la radiación esté dándole no directamente a la superficie del suelo, coloco cobertura. De esa manera el cultivo se va a desarrollar mejor. ¿Qué es lo que nos importa? La raíz es lo más importante, acuérdense, la raíz, tanto la raíz que va a estar en el suelo como las raíces adventicias del cultivo. Así que tengo que trabajar en qué, en que estas crezcan, no tengan ninguna limitación. Y analizar de todas maneras el entorno, ¿no? Una cosa es instalar el cultivo, pues, cuando no hay nada, los vecinos tienen otros cultivos, o no hay nada siquiera, estoy en pleno desierto y ahí lo instalo. Y otra cosa es instalar el cultivo sabiendo que justamente tengo al costado o a los costados también vecinos que están sembrando el cultivo. Y ahí está un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya hay plagas. Si yo he tenido suficiente cuidado, ya, si yo he tenido suficiente cuidado y he empezado bien el cultivo, sin plagas, sin enfermedades, lo he manejado bien, a buena hora, porque me va a ayudar eso. Lo único, pues tengo que cuidarme nada más de mis vecinos que no me pasen sus plagas y sus enfermedades. Y eso duele, ¿no? Haber pagado bien por un material libre de enfermedades, haberlo instalado de forma adecuada, mantenerlo a raya todas las plagas y enfermedades y que el vecino no haga nada y todas sus plagas y sus enfermedades luego se vengan al campo. Y eso es complicado. ¿De qué hago? Pues instalo un regras, instalo una malla, lo que sea, buscando aislar justamente ambos campos, porque si no, siempre va a haber una contaminación, un cruce. Si yo en el campo he cultivado de repente algún capsicum o alguna otra especie que también sufría por nematos, de repente una higuera, ¿sí? De repente un maracuyá también que le da un granado, ¿sí? Un granado, ¿no? Un granado y la higuera son bien sensibles a los nematodos. Si yo sé que esos cultivos que tenía anteriormente ese campo tenían ese problema y voy a osar instalar pitahaya, la probabilidad de que pueda tener problemas de nematodos va a ser alta. Es así. Entonces tengo que tratar de instalar ahí un cultivo pues, que no comparta al menos plagas ni enfermedades con el cultivo que anteriormente se manejaba en ese predio. O de caso contrario, si aún así quiero instalar, hacerle el tratamiento correspondiente para que justamente no ataquen esas plagas ni enfermedades a mi cultivo. Pero de esa manera tengo que manejarlo. Y al final, pues estos diseños de plantación, ¿no? Que son diferentes. Los tres bolívares lo hemos visto mucho en zonas dependientes, donde no usan sistemas de conducción, ¿no? Y quieren ayudarse de las curvas de nivel. No hay soporte, no hay nada, dejan que crezcan así libremente, pues usan esto, ¿no? Tres bolillos, aprovechan mejor el espacio, los cuadrados y los rectángulos, ¿sí? Sea cual sea que el diseño de plantación que ustedes vayan a emplear, como digo, lo que tienen que tener claro es cuál es su capacidad de manejo, ¿no? Porque una cosa es manejar de repente a un 3x3 con postes, con dos plantas, por poste unas 6.000 plantas, manejar 3.000 plantas o manejar 18.000 plantas en la misma área.
que puede pasar. Entonces tengo que considerar qué cosa, cuántas plantas y cuál es mi capacidad técnica de poder manejar el cultivo. A veces lo instalo y todo y no tengo ni un peón siquiera que me pueda ir a ver el cultivo. Fallé. Y miren lo que tenemos nosotros que entender. Tenemos que entender que tenemos que aprovechar las raíces que se van a generar para el suelo y las raíces que se van a generar en el soporte, ¿sí? En el sistema de conducción. Eso es lo que yo tengo que aprovechar. Si quiero al menos tener un crecimiento rápido, instalamos, no nos importa la raíz para nada, y el cultivo está todo amarillo, flácido, delgado, quemándose por el sol, y queremos así que produzca, ¿no? No, pues en la vida va a producir así. Bueno, al menos de forma rentable, ¿no? Nosotros tenemos que ver así el material siempre, un verde oscuro, brilloso. Si vemos que eso está delgado, deshidratado, medio amarillento, ¿qué nos va a sostener? Tenemos que enfocarnos en eso, en evaluar, ¿sí? Bien, vamos a responder algunas preguntas, hagan sus preguntas por el chat. Sí, bueno, yo no puedo habilitar el audio, creo, pero pueden hacerlo por el chat, ¿sí? Sin problema. Bueno, para ir conversando e ir desarrollando hasta esta parte que ha sido lo más interesante porque estamos considerando las pautas que ustedes tienen que seguir para la instalación, ¿sí? De su cultivo. Los postes de concreto especial o no. ¿Sí? Lo que pasa es que los postes de concreto, más o menos en costos, están por los 18 a 25 soles, dependiendo de cuántas varillas usen y el material al final que van a utilizar. Y eso a veces se vuelve un problema, ¿ya? ¿Por qué se vuelve un problema? Por los costos. La mayoría de los campos de pitahaya están en manos de pequeños productores y a veces no le podemos exigir pues al productor que haga una inversión tan fuerte al inicio. La mayoría de los proyectos, si vamos a revisar más adelante unos cuadros de costos, lo vamos a ver, la mayoría de los proyectos que han triunfado han sido con postes de madera nada más. Les dio el suficiente capital luego de los 4 o 5 años al productor para poder luego instalar un cultivo y ahí le puso capricho, pues, ¿no? El productor. Amplió, instaló más, ya le puso sistema de riego automatizado, sensores, tensiómetros, le puso ya ahí postes de concreto, se dan cuenta, porque ya tenía capital, pero al inicio no. El costo, imagínense, si lo van a colocar a 3 por 3 nada más, a 3 por 3 son sí, 1000 postes aproximadamente, ¿no? Descontando los caminos, 1000 postes. 1000 postes que te salga, si tú lo haces, de repente ya te sale un poco más barato, pues, ¿no? 15 soles, 18 soles, pero pongámosle 20 soles, pues con muertos y heridos, ¿no? 20, por mí son 20.000 soles nada más en postes de concreto. Es que algunos dicen, no, pero yo mismo lo hago y todo eso, pero si tú sacas a cuenta tus horas hombre, te sale ese precio, pues al final, el poste de concreto. Nadie dice que no te vaya a durar, pero uno tiene que utilizar las herramientas, los insumos, los recursos que sean los más adecuados para el proyecto en ese momento. Nadie dice que no puede haber algo mejor. Por supuesto que siempre va a haber algo mejor, pero utilizo lo que es en ese momento oportuno y adecuado. Si con eso logro sacar adelante el proyecto a buena hora, nadie dice que pongan pues cualquier poste, ¿no? No, al menos un poste tratado, ya un poste tratado, ¿sí? ¿Y en qué época es la producción en la zona de la costa? Dice. En la zona de la costa empieza siempre desde el norte. Ya ahora, por ejemplo, ya están en la mayoría de los campos de Huaral, por ejemplo, ya están saliendo, ¿no? Huaral o Cayama están saliendo las más tempraneras, las pitahayas en diciembre, ¿no? Luego salen en enero, ya vamos bajando ya por Chincha, salen en finales de enero, febrero, sí, muchos predios, dependiendo también cómo lo manejan y si es que lo están trabajando en adelantar o no
Hemos visto la importancia de las aplicaciones de las citoquininas para adelantar justamente la entrega de producción. Pero les había mencionado que más que adelantar a nosotros en los meses, al menos para el mercado internacional, ¿ah? Nos convendría más bien ser un poquito más tardíos. ¿Sí? Claro, miren, le recomendaron solo fruta pulpa roja, o sea, roja pulpa roja y roja pulpa blanca. Sí, cualquiera de las dos, ¿no? La Sundatus, la American Beauty, puede ser la Vietnam White, puede ser la Graffiti, la de Light, hay varias, sí, hay varias. ¿Por qué no las amarillas? Es que lo que pasa es que las amarillas no crecen bien bajo nuestras condiciones por la alta radiación, son las más sensibles de todas a la alta radiación. No quiere decir que la American Beauty no se queme, no, sí, también se quema, ¿no? Pero a las amarillas no solamente se queman, simplemente dejan de crecer, no les gusta la condición. ¿Dónde sí crece bien? Si le pongo una malla Rachel o le aplico constantemente un protector solar en la época de verano. Ahí sí crece bien, ¿ya? Les había mencionado que justamente está la demanda en cierta época del año en nuestro país que ingresa incluso todavía la pitahaya amarilla de contrabando, porque nosotros todavía lo sacamos, ¿no? Que principalmente es en el tercer trimestre del año. Si el terreno no ha tenido cultivo antes, ¿es bueno o qué me aconseja hacer? Aún así, siempre es recomendable hacer un análisis de suelo. Y si ya saben que hay problemas con nematodos, pues hacer un análisis biológico de nematodos, que lo hacen, ¿ah? Por si acaso, se hace. ¿Ya? Bueno, la mayoría de los laboratorios sí lo hacen, al menos en el laboratorio de la universidad sí hacen ese tipo de análisis. Pero ¿por qué me va a servir? Primero para saber con qué pH estoy trabajando, porque acuérdense que el pH define la disponibilidad de los nutrientes, lo vimos en la parte de nutrición. Preferimos un pH entre 6.5 a 7.5 y la mayoría de los suelos en cosas están por encima de 7.5, ¿no? Pero nos va a servir ese nivel de pH para poder justamente trabajar en cómo corregir o al menos prever y hacer algunas pues, aplicaciones de quelatos de micronutrientes para que la planta lo pueda tomar. ¿Sí? Porque lo que más se limita en pHs elevados son los micronutrientes. Y necesitamos darle micronutrientes al cultivo, por supuesto. Por eso tenemos que tener en claro el pH. La conductividad eléctrica igual. El porcentaje de materia orgánica también me lo da, ¿qué cosa? Un análisis de suelo. La textura también el análisis de suelo. Siempre nos preguntan, ingeniero, ¿cuánto tiempo lo riego y todo eso? ¿Cuál es la textura de tu suelo? No la saben. Un análisis de suelo. ¿Cuánto es un análisis de suelo? 85, 95 soles. La interpretación, seguramente la interpretación te costará 30, 50 soles. Pues con menos de 150 soles ya tienes un análisis de suelo, una interpretación que te va a indicar justamente como un análisis, pues, ¿no? Los médicos necesitan interpretar los análisis. Bien, los ingenieros necesitan interpretar justamente los análisis de suelo también, para que puedan recomendarte prácticas de mejoramiento de esas condiciones. Pero con menos de 150 soles ya tienes un plan que te va a servir al menos por 2, 3 años. ¿Qué más? Está accesible. Le digo accesible porque ya vienen las fiestas patronales y ahí sí nosotros no escatimamos en costos. Sí, gastamos y gastamos. Bien, aquí un análisis de sueldo les va a servir, como digo, 2, 3 años, al menos. Tiene postes de PVC de 3 pulgadas, ¿qué opina? Además de ramas, flashes, ¿qué me recomienda? Claro, pueden usar postes de PVC. El tema, como les había comentado, es que necesitamos un material que sea rugoso. Aquí justamente esta foto nos ayuda porque un poste de concreto, un poste de madera es rugoso. ¿Sí? Entonces le permite a la raíz poder impregnarse ahí, agarrarse, tal cual, ¿no? Para tomar incluso nutrientes. En otros países los postes de madera los remojan en nutrientes antes de la instalación, ¿no? Entonces conforme el cultivo se va desarrollando, incluso va tomando esos nutrientes poco a poco. Imagínense. Ya, no sé qué campo o cuántas plantas tendrá, pero si las ramas están flácidas, el riego hay que corregir y verificar si en las raíces no hay problemas con nematodos, ¿sí? A veces decimos, no, es el riego.
Claro, ese riego en cierta medida porque la planta no puede tomar bien el agua porque los nematodos están que las destrozan en la raíz. Entonces, ¿qué es lo único que le queda a la planta? Pues tomar lo poco que puede y sostener a lo más el cultivo. Y el cultivo, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a consumir sus reservas, que son todo esto que hace que el cladodio esté gordito, pues las empieza a consumir, por eso luego ya se ponen medias flácidas. ¿Qué se puede hacer para que floree? Lo vimos en la clase anterior. Primero, para la floración no debería de tener problemas. Si tiene problemas para que su planta entre en floración, hay dos cosas. Lo primero, controlar el riego. Hay que verificar si estamos en época de inducción floral, hay que controlar. No quitarle el riego, la mayoría le quita el riego, piensa que es un cítrico, no funciona así. Se le retira parcialmente, se da un riego ligero nada más. Pero no solamente eso, sino también puede recurrir a la aplicación de citoquininas para favorecer justamente una buena diferenciación floral. Para el caso de un análisis foliar, ¿cómo se tomarían las muestras de cladodio? Muy buena pregunta. ¿Ya? En principio, siempre hay un estándar. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis de sangre, siempre que nos piden que vayamos en ayunas. Porque si nosotros en la mañana hemos tomado pues un cafecito con un pan con chicharrón, la verdad que ese análisis de sangre no lo van a poder comparar. Eso no quiere decir que no sirva, simplemente que los valores que me va a dar en ese momento no lo van a poder comparar con el patrón que ellos tienen de lo que es nominal, de lo que está estandarizado. No lo van a poder comparar. Por eso es que en el caso de cítricos, de palta, de otros frutales, se extraen hojas de determinado flujo de crecimiento. La de primavera, ¿no? Que la tercera desde la apical, de una rama que no tenga fruto, etcétera. Bien, en el caso de la pitahaya, bajo nuestras condiciones todavía no está definido qué material yo tengo que extraer para poder justamente hacer un análisis, entre comillas, foliar, porque de foliar no tiene nada porque es el cladodio. Yo lo que les recomiendo hacer es un análisis de extracción, pero de la fruta. Cuando ustedes estén en la época de cosecha, cosechen las mejores frutas, manden 1 kilo al laboratorio y le piden, necesito hacer un análisis de extracción de nutrientes. Y se lo van a hacer. ¿Y qué le va a salir ahí? ¿Cuánto NPK, magnesio y algunos micronutrientes extrae 1 kilo de su fruta? Y con eso ustedes lo van a tener claro. Les va a servir mucho más. Le va a servir mucho más un análisis de extracción de fruta. ¿Cuánto está? Ese sí está como 130 soles, pero tal cual, eso te sirve unos 3 años, 4 años seguramente. ¿Ya? Si se embosca a los 5 años, ¿con qué tipo de poda se puede combatir la alta densidad de ramas? ¿O qué tipo de poda aplicaría en ese caso? Bueno, en principio, si yo tengo plantas que estén a menos de medio metro una de la otra, de hecho que tengo que tener los ejes limpios, ¿no? Al menos el primer metro de crecimiento tiene que estar libre. Y una vez arriba, tengo que eliminar todo material que no me sirva. ¿Qué es? El que está en sombra. Acuérdense que la pitacaya en este caso, necesita tener su material a exposición, no a plena exposición, pero no a oscura. Pues. Todo material verde que ustedes ven aquí en la imagen, o sea, que haga actividad fotosintética, porque este color verde nos indica que hace actividad fotosintética, todo material debe estar al menos recibiendo un rayito de luz, siquiera. Pero si está a oscuras, no trabaja, no trabaja. ¿Hasta qué punto yo tengo que intervenir en la poda? A grandes rasgos, hasta que todo el material yo lo pueda ver. No vea yo material a oscuras. No digo que usen un sensor cuántico, un medidor de par, ¿no? Que eso ya nosotros lo hacemos ya a niveles más profesionales, ¿no? En campos más grandes. Pero en su caso, simplemente con que llegue un haz de luz a la mayoría de los cladodios, suficiente. Hasta ahí tienen que llegar a podar. Todo material que esté a oscuras simplemente no trabaja, es un material parásito que consume comida y le quita más bien al material que está en crecimiento, incluso a la fruta, que es la que más nos importa. ¿Sí?
Si usted tuviese que dar una recomendación sobre los postes, ¿cuál recomendaría? ¿Sí? Miren, bajo condiciones de costa, si ustedes van a iniciar con el cultivo o ya tienen, incluso si ya tienen experiencia, yo recomiendo los postes de madera tratados. No los postes de eucalipto sin tratar, pero recomiendo los tratados. Hay unos postes tratados sin sales, ¿sí? Los verdes. ¿Ya? Eso de ahí a buena hora. Que claro, si ustedes van a trabajar netamente orgánico, y ahí sí tendrían un poquito de problema porque esos postes se tratan incluso con sales de arsénico, así que por ahí de repente ya no podrían utilizar ese tipo de tratamiento, pero bueno, hay otros tipos de tratamientos que se le pueden ver. Nosotros hemos remojado postes de madera en esa época en clorpirifos y en sulfato de cobre, ¿sí? En una solución de fósforo, y a buena hora, ¿sí? Ninguna picada hasta ahora, que tienen desde el 2019, 6 años, ¿sí? Prácticamente ninguna picada. 6 años, ¿eh? O sea, se recibió un obviamente que luego, pues, al año hay que hacerle una aplicación de tanto en tanto a los postes, pues, para que puedan durar más. 6 años los postes y ninguno cayó. Los postes de madera se comportan muy bien en costa, como digo, porque no llueve. Y más aún, si yo manejo bien mi sistema de riego y evito humedecer mucho la zona de la base del poste, a buena. Y hay sistemas de conducción que me permiten eso, por supuesto, los de alta densidad me evitan justamente humedecer zonas donde yo fijo el poste. En los sistemas de poste central sí se vuelve un poquito más complicado, pero no imposible. Por eso yo recomiendo a nivel de cosas donde no llueve, postes de madera para iniciar un proyecto y me va muy bien. Al cuarto, quinto año, la mayoría recupera ya su inversión entre el segundo al tercer año, ¿sí? Recupera la inversión. Y ya tercero, parte del tercer, cuarto y quinto año es ganancia, nada más, ganancia. Y ya con eso, pues un proyecto es exitoso, ¿no? Por eso ellos conviene incluso empezar de nuevo, instalar más. Y punto. ¿No? Un punto, ya no hay más. Las plantaciones frutales actuales son así por si acaso, incluso los campos comerciales de palta, de cítricos, 15 años y chau, botean el campo y instalan de nuevo. Sí, claro, además que los postes de madera, como son rugosos, permiten que las raíces se fijen ya mejor. Bien, buena pregunta, bueno, una pregunta bastante técnica aquí sobre el velamen en el caso de las plantas CAM, ¿no? Como las orquídeas. Lo que pasa es que, a diferencia de las orquídeas, la pitahaya es hemiepífita, ¿sí? O sea, siempre mantiene una raíz en el suelo. Eso es así. Va a mantenerse. Puede ser escasa, sí, pero mantiene una raíz en el suelo. Entonces, la estructura, de por sí, toda la estructura de crecimiento vegetativa se va a sostener con base también al crecimiento y fijación de las raíces que puede emitir en la parte aérea. Por lo tanto, no necesita tener pues una estructura más rígida que la que ya tiene, ¿no? Las orquídeas sí necesitan incluso hasta de un soporte, ¿no? En cambio, aquí en la pitahaya, las raíces le sirven como un zarcillo, podríamos decirlo, una estructura que le va a permitir fijarse en el poste, ¿no? Una estructura que justamente tenga como soporte. ¿Qué opino del sistema de conducción de caucho? Lo vamos a ver, porque vamos a ver nosotros justamente la diferencia entre instalar un taiwanés o un vietnamita en alta densidad versus un poste con llanta, ¿no? Eh, yo prefiero trabajar los de alta densidad para pequeños productores. Tienen un retorno más rápido, un punto de equilibrio incluso más rápido. Las llantas, pues, ahora cuestan más, ¿no? Hace 10 años, pues, estaban en un solo, te las regalaban, ¿no? Uno iba con la camioneta, el camión, pum, iba pillado, y necesitas esa llanta, no, ya se la subía, ¿no? Ahora no, pues cuestan 3 soles, 3,50, te la están vendiendo, ¿no? Y eso, si es que te la quieren vender. Y ahora se vuelve un material escaso, por lo tanto cuesta más.
Distancia apropiada. Si van a instalar compostes, pues es un 3x2, un 3x3. Si ya estamos hablando de sistemas de alta densidad, es un 3x1, ¿no? O 3 por medio metro, incluso 3 por 0.2, cada 20 centímetros lo van sentando, ¿no? Ya eso sí es un poquito más agresivo. La verdad que no, yo no recomiendo trabajar al menos con menos de medio metro de distancia entre planta y planta, ¿no? ¿Qué nematicida puedo aplicar a la pitahaya en forma de prevención? La mejor forma de prevenir es aplicar materia orgánica. Eso es así, tal cual. Si ustedes me dicen, agrega un poco de compost. Si tienen un compost supresivo, o sea, un compost que se haya trabajado con tricoderma, mejor. Si ha abonado bien con un estiércol seco, también ya va a trabajar bien el cultivo. Pero y sí, ya, bueno, ya empezaron a ver los nudos, las raíces están engrosadas, un oxamil, hay abamectinas que actúan como nematicidas. No son las abamectinas pues, que dicen ahí insecticida, ¿no? O hay abamectinas que también dicen acaricida, no. Hay abamectinas que las formulan como nematicidas, ¿sí? Esas de ahí. Tenemos el oxamilo, tenemos las abamectinas que nos van a ayudar como nemastáticos más que nematicidas, ¿sí? Pero la mejor opción sigue siendo, de todas maneras, incorporar con tiempo lo que es la materia orgánica, ¿ya? ¿Con qué se puede tratar los postes de madera? En la época en que el clorpirifos no estaba prohibido, pues lo sumergíamos en clorpirifos y sulfato de cobre y ya está. Nos evitamos problemas de polillas, problemas de podrición, sí, del poste también nos evitamos. Y además de ello, pues tratábamos la base con alquitrán, ¿sí? Con alquitrán. Y ahora el metomil puede reemplazar al clorpirifos, no, no es tan bueno. Y encima le aplicamos un aceite mineral. Uf, cañón, sellábamos todo. ¿Ya? ¿Para qué más? Ese poste, como digo, hasta ahora, desde el 2019 que se ha instalado, y tengo referencia porque el primero se instaló en 2018, uno de los primeros campos, pero el del 2019, que lo he visto hace poco, hace un mes, va muy bien. ¿Ya? No, no hemos tenido la necesidad hasta ahora de hacer un cambio, un refuerzo de la estructura al menos. ¿Sí? En cuanto a la protección con Mayer Rachel, excelente, pero 35%, 30%, por ahí ese rango nada más. Puede ser la verde negra, cualquiera, pero que te asegure al menos un 30% de sombra, no mucho, ¿sí? Los postes tratados son verdes, los postes sin tratar no son verdes, tienen el color de la madera, ¿ya? Vamos a ver si por aquí tengo una fotografía de eso. Bien, perfecto. Entonces, los diseños de plantación, y aquí justamente hablando de lo que es el poste con la llantita, que ahora pues las llantas cuestan, ¿no? Primero que era difícil partirlas, no era tan difícil conseguirlas, eso sí, pero ahora ya se vuelve un material más escaso, más caro. Hay otras, hemos visto otras peculiaridades, ¿sí? Porque al final lo que importa es que abra y pues que con su propio peso no se aplaste ni se maltrate, ¿no? Hemos visto casos donde incluso le ponen un aro ahí de fierro, pero está protegido con manguera, ¿no? Con manguera flexible tal cual, para que justamente no dañe el material. Miren la diferencia, ¿no? Nosotros, si bien no tenemos alas para ver siempre el cultivo desde arriba, pero ¿por qué es importante? Porque nos va a indicar si está emboscado o no, y también verlo desde abajo hacia arriba. Tenemos que tener siempre una buena iluminación. ¿Para qué? Para limitar primero la proliferación de patógenos, ¿no? Porque todo patógeno va a crecer siempre en condiciones de alta humedad y muy frescas. Y siempre debajo de esa canopia las condiciones son sumamente frescas y de alta humedad. Entonces las bacterias se arrancan ahí y a veces no tengo el personal muy capacitado, no me desinfecta, no me sella las heridas. Con la cal agrícola corta acá y luego contamina y ya está. Se propaga la enfermedad. Las moscas, hemos visto cómo cuando estamos cerca de galpones, las moscas pueden transmitir justamente las bacterias de una planta enferma a una planta sana con una herida y prolifera justamente la enfermedad.
pues tenemos que considerar siempre la estructura de la canopia. ¿Con qué estructura voy a trabajar? Si se me hace complicado, porque voy a retroceder porque me da curiosidad. Nosotros nos creemos muy altos, ¿no? Los postes y todo eso, 2,20 m de altura. No llegaba nadie, pues, ¿quién iba a llegar? Entorpecemos el trabajo de nuestro personal. El personal tenía que hacer su escalerita ahí de 3 puntas y hace más riesgoso el trabajo y complicado. Entonces le bajo la altura, pues máximo 1,50 m, pongo la llanta y ya está. ¿Cuál es el problema al fin y al cabo? Si cuando se va tendiendo nunca va a llegar al piso, pero me la complico porque copia y pega, ¿no? Quiero hacer lo mismo que están haciendo en otros lados, ¿no? Las condiciones son distintas. Por eso es que yo tengo que adaptar más bien esos paquetes tecnológicos hacia mi realidad. Cuando nos ha tocado instalar postes, pues le bajamos la altura. ¿Cuál es el problema? ¿No? Le bajamos un poco la altura para que el personal también trabaje cómodo, intervenga, porque un personal que trabaja cómodo hace bien su trabajo. Nosotros a veces no estamos en campo, pues todos los días de la semana o durante el horario, si es que vamos, estamos un par de horas, 4 horas máximo, ¿no? En el campo, pero el personal está ahí todo el día. Si no le facilitamos el trabajo, no va a hacer bien su trabajo. Así de sencillo. No lo hace bien, el avance no es el adecuado, no llego a mis objetivos. ¿De cuáles son las pautas para la instalación? De hecho, que siempre hay que armar por ahí un tinglado temporal. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a propagar mi material. Yo propago el material. Estamos en arena. Ese proyecto fue en Supe, ya por Venturosa, Tutumbo Venturosa. Y lo primero es pensar, bueno, voy a traer el material, tengo que exponerlo, de aquí yo mismo voy a propagar, si bien no tenían ellos un vivero, pero se optó por, miren, instalar un pequeño tinglado, ¿ya? Ese es un tinglado, un bráculo, que es madera, postes de madera por ahí y la malla rachel, ¿no? Que va a proteger justamente que el viento ingrese, ya haga de las suyas, propagando patógenos, pero también proteger por el calor, pues no estamos ahí en un desierto, en pleno, todo el calor ahí, y la verdad que no es para nada cómodo ni para el personal ni para las plantas poder crecer ahí tranquilos. Y miren cómo el material se propaga, uniformes se cortan, miren, aquí se han cortado todas las puntas, como pueden ver, nosotros al menos trabajamos con todas las puntas cortadas, porque cuando no se cortan las puntas, lo que sucede es que hay una emisión solamente apical, ¿sí? Y crece. Nosotros retrasamos un poco esa emisión porque lo que más nos importa es que primero arme raíz. Cuando a veces no cortamos las puntas, se emite el brote muy rápido, se desgasta el material y cuando vemos abajo, no hay raíz. Todavía sale después. No, lo primero que yo tengo que asegurar es que arme raíz. Por eso es que despunto, arma raíz y ahí recién justamente abre, ¿no? Y va formando luego los brotes, ¿no? Nosotros, dependiendo del sistema, dejábamos 1 o 2 brotes. Como se dan cuenta, la mayoría pues me emite 2, 1 o 2 brotes. El material, como les había mencionado, se acondiciona, ¿sí? Se hace una exposición del haz vascular, ¿sí? Una exposición del haz vascular. Lo revisamos eso, si no me equivoco, en la segunda clase, de importancia de exponer el haz vascular para tener una buena cavidad radicular. Miren pues la cantidad de material que se instaló, ¿no? Esto, si no me equivoco, era para 4 hectáreas o 5 hectáreas. Y como pueden ver, pues el tinglado tampoco es la gran cosa, ¿no? Son postes parados ahí, unos ganchos y ya está, suficiente. ¿Sí? Sobre la misma arena se echó ahí un poco de compost, se hizo un lavado ya de las sales, se expuso el material y ahí bajo sombra descansó y luego se instaló. No hay nada de complicado acá. Sí, todo eso se hizo dentro de esa estructura, porque también el personal no lo voy a tener en el sol trabajando, ¿no? Expone tranquilo, tenía un avance, miren la cantidad, pues todo esto que ustedes ven, la exposición del haz vascular se hizo en todo este material. Es una parte, no estamos en la mitad, es más grande todavía. Y ya el material con un brote y con raíz, porque ya para eso había emitido raíz y ya tenía el brote, lo pasamos a campo en campo. Miren, ese es el sistema que nosotros trabajamos en alta densidad. Lo vamos a ver más adelante, pero ese es el sistema como tipo andamiaje, ¿no? Es un sistema en alta densidad
artesanal vietnamita. Este de aquí, como le digo, pues se instaló en el 2019 y la verdad que hasta ahora no ha habido necesidad de un refuerzo, al menos, ¿sí? Y miren, su manguera, una manguera ciega, ¿no? Con un gotero ahí mismo al lado y se dan cuenta que humedece solamente ese sector. Los postes de soporte no están en contacto con la humedad. Y eso es bueno, porque hace que justamente el poste dure más tiempo también. Solamente están aquí los carrizos aquí, se deja instalado, se amarra bien, se dan cuenta con la rafia ahí, y solamente se humedece la zona donde está instalado el cultivo. No humedecemos más, porque no nos interesa, porque también, bueno, problema de maleza y todo eso. Y luego ya se incorpora justamente el mulch, ¿no? La cobertura. Miren ahí cómo se arma, todo es con estructura nada más, se arma rápido, estas estructuras, este tipo de andamiaje. Nosotros en esta oportunidad, porque ustedes pueden comprar los postes y lo cortan ustedes a mano, pero nosotros a la maderera le solicitamos que nos lo dé cortados todos los postes, ¿sí? Todos los postes nos los dio cortaditos, ¿sí? A ver, si ustedes revisan acá, estos postes miden 1,5 metros, ¿sí? Estos que están tipo A, 1,5 metros cada uno, y el horizontal mide 1 metro. Y ya, claro, para juntar las As con otras As, eran los postes de 2 pulgadas de 3 metros, así que eso no había necesidad de cortarlo. No, pero estas As de aquí ya vinieron cortaditas simplemente para ensamblarlo, y tocaba ensamblarlo tal cual como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Herramientas, ¿no? Batería, ahí mismo se instala con el personal. Ese de aquí es un campo experimental que instalamos en la misma universidad, sí, en la misma universidad agraria. De ahí se dictan talleres y todo. Y si no me equivoco, esta estructura de 200 metros, porque se armaron 2 hileras, se armó en un día, nada más. Porque lo bueno, como le digo, es que ya viene, como viene todo cortado, simplemente se ensambla y se para y se amarra con alambre, eso sí, alambre galvanizado. Alambre galvanizado tiene que ser, al menos de doble capa. ¿Para qué? Para que me dure pues el tiempo que me tiene que durar, ¿no? Eso sí me importa que dure el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Si voy a poner alambre recocido, se va a oxidar, se va a romper y a ese andamio, la verdad que no va a durar. Y miren ahí el reparto del compost, ¿ah? El reparto del compost, primero las cintas, miren el tendido de las cintas que se tienen que dar, pero el personal capacitado es fundamental, ¿no? Para este tipo de trabajos. No, ingeniero, yo lo puedo hacer, lo he visto, está facilito, está papayita. Ya, ¿qué es lo que pasa? Lo instalan ellos y al final cuando vamos está todo en el suelo, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que hayas instalado, crece tu cultivo y cuando ya va a empezar a cargar toda la cantidad de biomasa que necesita, se tumbe. Lo peor que te puede pasar. Entonces, nada, te cuesta, pues, ¿no? Una visita, un consejo, si no vienes a ver los campos que se han instalado, ves, lo armas si quieres un demo y luego lo instalas tú mismo, ¿no? Pero sí es posible. Así que el personal es fundamental, al menos en esto, ¿no? El recurso agua disponible, por supuesto. Y esto es lo que sucede siempre. Mire, y a mí me interesa que se enfoquen aquí, porque el río es fundamental. Acuérdense que la mayoría de los cultivos, bueno, de los campos, se instalan en terrenos eriazos, en suelos arenosos. Entonces, un suelo arenoso no retiene prácticamente el agua. El agua se pierde, se percola, se pierde o se evapora. Y miren ustedes esta imagen, ¿no? Y siempre recalco esa imagen, van a disculpar lo del fondo, un fondo de chincha. Pero miren, tiene riego, sí, y es curioso porque a mí no me gusta utilizar ese tipo de goteros porque en primer lugar no son autocompensados. Hay estos en rojitos, en verdes, en azules. ¿Por qué no me gusta usarlo? En principio porque al no ser autocompensados y siempre estamos trabajando a veces en terrenos ondulados, lo que va a suceder es que no va a haber una buena emisión o una emisión uniforme de agua a lo largo de toda la línea. Van a haber líneas que van a recibir más y menos agua. Y lo otro, si sé que estoy trabajando en un suelo que es poco retentivo, que tiene más un movimiento del agua vertical que horizontal, porque eso es la verdad, en un suelo arenoso. Miren, ¿qué es lo que sucede acá? El agua sale del gotero y ahí mismo está ingresando, está percolando.
¿Acaso ustedes ven que tiene un avance hacia este lado o hacia este lado? No, para nada. Y es del 2022 todavía, ¿no? Habían ampliado ese campo, ahí tenían ahí su tinglado, estaban en ampliación. Y estas pitahayas de aquí, esta y esta, porque se está regando, podríamos decir, de forma pareja, la mitad del hoyo, pero la otra mitad no. Yo pienso, pues, uno dice, pues, claro, si tuviese un material acá normal, no se riega bien, pero estoy teniendo 4 estacas por poste. ¿Ustedes creen cómo va a regar, cómo le va a llegar el agua acá, a esa plantita? No le va a llegar. Más aún si no le he agregado yo suficiente cantidad de materia orgánica para favorecer un movimiento del agua más horizontal. El agua entra y baja, cuando el agua debería abrirse. Y esa es la principal falla al momento de instalar sus sistemas de riego. Y vean, porque aquí está entrando, ni siquiera llegados a este punto, pero miren, acá atrás ya se inundó. Por eso les digo que a mí no me gusta trabajar con ese tipo de emisores. Nosotros también instalamos sistemas de riego y tenemos que ver, por eso, bajo qué cultivo, qué sistema de conducción, qué densidad de siembra se va a emplear, cuál es la capacidad de agua, porque si eso de aquí me botan 30, 40 litros por hora, estoy mal. ¿Por qué? Porque con esos 30, 40 litros por hora yo podría usar emisores de 8 litros por hora y más bien abarcar más área de riego en menor tiempo. Aquí prácticamente se desperdicia el agua. ¿Y cumplió con su función? No, para nada. Yo me hubiese ahorrado en esto mejor, hubiese puesto aquí una derivación para poder cubrir toda esta media luna que no se está regando. Y esa es la falla. Por eso es que mi cultivo no crece uniforme, se enferma, está débil. Miren, el material aquí es delgadito, tres flujos de crecimiento tenía acá. Uno, dos y tres. Y todavía lo han cortado, no lo han despuntado todavía. Sea, yo no puedo dejar o trabajar a nivel de campo pues con una planta, en principio porque se maltrata durante todo el traslado, se maltrata. Claro, en el ejemplo que yo les di anteriormente estaba al costado del teclado, pero en este caso no, el vivero estaba más allá. Se maltrata al momento de trasladarlo, al momento de instalarlo, miren que está todo escuálido, chupado. ¿Va a crecer? Sí, va a crecer, va a desarrollar un brotecito, va a crecer como yo quisiera y eso no. Nadie dice que no va a sobrevivir el cultivo, va a sobrevivir. Pero queremos un campo con plantas que estén sobreviviendo o con plantas que estén produciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Y miren la inversión, ¿ah? Y uno dice, pero si estamos haciendo una inversión en el poste, para que este poste sea en concreto, pues lo más que yo puedo vigilar, constatar, fiscalizar, es en principio contar con un buen material vegetativo y lo segundo, hacer una buena instalación del sistema de riego. Pero no, dejo el sistema de riego al capataz, no a un técnico y no me asesoro en ello. Yo estoy pensando que porque yo ya tengo un poste concreto, tengo el cultivo solucionado, no, para nada. El poste concreto es una de las tantas cosas que de repente nos pueden ayudar. Pero aquí fundamental el riego. Y tremenda falla, porque mire, no ha habido campo hasta ahora que nos ha tocado asesorar, que cuando vamos, lo primero que observamos es el sistema de riego. Tienen que mejorar siempre en eso. Si yo quiero cubrir esto, porque encima estoy haciendo una poza, tengo que agregar más materia orgánica para que el agua tenga un movimiento más horizontal. Porque claro, no voy a poner otra línea por acá al costado, eso me va a salir muy caro. No hay necesidad de poner otra línea. O en el peor de los casos, pongo un gotero y luego dejarlo un microtubo por acá. Solucionado. Pero este tipo he visto, porque he visto mucho esto en manzanos, en paltos, en varios cultivos, en zonas de quebrada. Me gusta usar mucho eso porque me llena la poza, dice. Sí, pero lo malo es que no es autocompensado, estimado. Si estás en una zona de pendiente, suelo ondulado, ¿no? Y un troncal, subida y bajada, la verdad que no vas a tener un riego uniforme para nada.
y encima vas a perder agua. Hay que ver, hay nada más. Pues. Entonces, yo tengo que tener en claro la capacidad de mi reservorio, cuánta agua puede almacenar y pues cuánta agua necesito para cubrir bien mi cultivo. Si no, simplemente no desarrolla, no prende. Miren, el marcado determina las estaquitas que se han puesto, estaquitas y todo, y bien alineado, ¿ah? Bien alineados. ¿Por qué colocamos primero las cintas de riego? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué colocamos primero las cintas? Bueno, muchos de repente tienen claro y dicen, no, pues lo primero que tengo que asegurar es, una vez que instalo, darle un buen riego. Muy bien, claro. Lo primero que tiene que ser el sistema de riego. Pero aquí no solamente fue por ese motivo, sino también para humedecer, ya, humedecer el terreno, porque es difícil hacer hueco en un terreno arenoso que no esté húmedo. Tiene que estar húmedo para poder hacer los huecos, porque acá se lleva aulladora, ¿no? Con la aulladora se hacen los huecos, ¿no? Para que entre el poste, pero si no está húmedo, para nada se va a poder sostener el hoyo y se va a tapar. Vamos a perder tiempo. Y esa es una de las principales funciones de regar previamente el campo, al menos la zona donde van a ir los postes. Y en segundo lugar, para lavar el terreno. Lavamos el terreno porque en ese tipo de terreno siempre hay sales acumuladas en la parte superficial. Entonces, al realizar riegos previos, lo que logramos nosotros es justamente lavar las sales, humedecer, facilitar el proceso de hollado y luego, pues apenas se instala el cultivo ya se instala sobre un suelo húmedo. Y le doy, obviamente, el primer riego de diseño. Suficiente con eso. ¿Ya? Pero miren cómo están repartiendo ahí. Bueno, hay que tener buen personal, ¿no? Buena hora, si hay tractor, nos ayuda, ¿no? A poder repartir todos los postes, el compost, porque acá se empleó compost. En otro campo más abajo se instaló estiércol con estiércol, porque teníamos que hacer una prueba ahí. Alinear los postes, miren, aquí se instalan bajo postes, a 3 por 3 si no me equivoco, acá fue la densidad de siembra, ya tipo poste central, ¿sí? 3 por 3 sistema de riego, su gotero autocompensado, si bien nivelado, bien alineado, miren cómo se va de lejos, ¿sí? Y faltaba, esta es una parte nada más del campo, que lo terminamos, eso nos tomó unos 5 días aproximadamente, ya entre el cortar, el armado, porque estamos armando el otro lado. Y ese es el otro sistema. ¿Sí? Ese de acá es el que más conocen, es el de poste central. ¿Sí? Y el de aquí es sistema en alta densidad, donde se colocan esos andamios tipo A. No es para nada difícil ya armar esos andamios, como se pueden dar cuenta que está entrecruzado. ¿Ya? Y los postes, este poste horizontal que ven aquí es de 3 metros. Le había mencionado que este de aquí es de 1,5 metros. Así que un poste de 3 metros nos da para dos. Y este de aquí, el largo de este horizontal pequeño es de 1 metro. Así que uno de estos grandes me alcanzaban para tres. Lo bueno que la maderera, pues por la cantidad de postes que le habíamos comprado, nos aceptó, nos mandó todo cortado. Así que nos facilitó el trabajo inmensamente. Ya porque luego ya lo que tocaba era en el mismo campo armar esos andamios nada más, llevarlos, instalar el sistema de riego igual, tal cual instalarlo. No miren ahí la distancia. 1 metro. Cada metro, aquí la instalación fue cada metro. ¿Sí? No queríamos irnos al medio metro, primero porque no teníamos mucho material en esa época, todavía el material estaba caro. Ya las estacas estaban, si no me equivoco, 6 soles, 6,50. Y no, ahora podemos encontrar material pues a 3 soles, ¿no? En esa época estaba más caro. ¿Sí? Se instaló igual, tal cual, miren los soportes y por si acaso, miren, para la carga que nosotros habíamos previsto, le colocamos estos soportes adicionales de 2,5 pulgadas, 3 pulgadas, si no mal no recuerdo, para colocarlos aquí en el medio, ¿sí? Ahí en el medio, para un soporte adicional, porque sí queríamos nosotros que arme copa y que cargue al menos unos 200 kilos por punto. Así que la matemática no nos ayudaba con estos postes, teníamos que darle ese soporte adicional, ¿sí? Los carnecitos hay que nos van a ayudar justamente a colocar, y aquí ya está el sistema de riego colocado, tal cual, ¿no? Y estos andamios son súper sencillos, no había nada de complicado,
se amarran nada más, se clavan y se amarran. Bueno, si tienen tornillos, los tornillos siempre cuestan más caros, ¿no? Nosotros le metimos clavo, principalmente y estos alambres galvanizados ahí para fijar ahí el amarre del horizontal con los andamios tipo A, ¿sí? Y miren, ¿no? El cultivo rapidísimo, ¿cómo prosperó? Rapidísimo. Sí, aquí instalamos porque esta fue una zona de quebrada y esta fue en zona de costa al mismo tiempo. Claro, en zona de quebrada nos creció un poquito más rápido porque empezó a florear. Miren, por si acaso esta de acá, si ustedes la reconocen, es una amarilla. Es una amarilla. O sea, hicimos crecer bajo estas condiciones también amarilla, porque aquí se sembró Laundatus, sembró American Beauty y la María Palora, que claro, la María Palora fue un pedacito nada más en una sombra, en una zona donde le daba al mediodía un poquito de sombra también el cerco. Ahí preferimos ubicar justamente esas amarillas, la verdad que crecían bien, muy bien y rápido. Y una vez que llega arriba ya las hacemos producir. ¿Para qué hacerlas esperar? Son plantas que están pegadas unas tras otras, las hacemos producir una vez que llegan arriba. ¿Sí? Y como lo pueden ver, el campo uniforme. Casi la mayoría aquí de las plantas ya llegó a la altura al mismo tiempo. Eso es lo que ustedes tienen que lograr, una uniformidad en el crecimiento. Por eso es importante armar cama previamente. Siempre me hicieron la pregunta en la parte de propagación si es que no habría la posibilidad de instalar la estaca una vez que yo extraigo de la planta madre directamente sin enraizar en el campo de cultivo. Se puede hacer, no se dice que no, pero no es conveniente porque no veo raíz. En cambio, yo, en este caso y en estos casos de estos proyectos que hemos instalado, al armar el tinglado, yo antes de pasarlo al campo selecciono el material con raíz uniforme y eso es lo que mando al campo. Por supuesto que va a haber una cantidad que yo voy a descartar. No formó bien raíz, no creció adecuadamente. Yo mando a campo, ¿qué cosa? El material más uniforme y con una buena cabellera radicular. Y eso es porque yo lo puedo constatar, yo lo puedo ver. Si ustedes van a llevar a campo un material, directamente lo van a querer instalar, nunca van a ver la raíz, si se formó bien, estuvo buena, estuvo mala, no atrofiada, tantas cosas que pueden pasar. Por eso siempre es recomendable en algún momento, dentro de todo el proceso, ver la raíz. Si ustedes quieren tener un campo así que parejito, arriba nos llegue el cultivo. Cosa que también empieza a producir de forma uniforme. Ya para esta planta, mira, esto fue a los 8 meses, más o menos 8 meses y medio, ¿va? Ya tenía flor. Y acá tenían un brazo, ¿ah? Normalmente nosotros jalamos dos brazos, como lo pueden ver ustedes ahí en la imagen. Cada brazo estaban entre los 4 o 5 frutos. 4 o 5 frutos, cada fruto estaba pesando ahí en ese momento unos 400 gramos. Son unos 2 kilos por planta, y aquí habían, si no me equivoco, 10.000 plantas. 10.000 plantas, 2 kilos cada uno, ya saquen su matemática, ¿no? En menos de un año, en menos de un año. Y en esa época lo vendió, si mal no recuerdo, a 8 soles, creo que lo vendió, fue un precio rápido, había mucha fruta en esa temporada. 8 soles en chaqueta para él, estuvo muy bien. Recuperó ahí nada más en el primer año, ¿no? Con los 8 soles, tenía 10.000 plantas, 2 kilos aproximadamente, 20 toneladas, ya pone 20 toneladas, ya no todo fue primero, algunas chiquitas ya. Que sean 15 toneladas, ya, 15 toneladas. A 8 soles y ya saqué su matemática. Ahí recuperó nada más ya los postes y el material. Pero eso ya había recuperado. Entonces la importancia, se da cuenta, claro, de hacer una buena inversión. Ahí dicen que no, una cosa es invertir y otra cosa es gastar. O sea, la inversión es con proyección, proyecto, experiencia previa, me asesoro, hago un proyecto, porque acá se le armó un proyecto todavía. Es un proyecto, un cronograma de costos, todo, se armó todo bien el proyecto, ¿para qué?
para que camine bien, cosa que no habían sorpresas, ya no habían sorpresas al momento de la instalación, no, que un sobrecosto por aquí, sobrecosto por allá, no. Como se había proyectado, y aquí están en plena pandemia todavía, ¿eh? En plena pandemia, pucha, el costo del petróleo se subió, los insumos subieron, y aún así, con todas esas limitaciones, salió a flote el proyecto. ¿Es posible? Sí, por supuesto que. Y ahora mejor, ¿no? Porque hay mejores herramientas, hay en cierta medida ya los recursos y los insumos han bajado, en esa época estaban más caros los insumos. Aquí había un capital alemán, si mal no recuerdo, y con base a ese proyecto se trabajó. Pero se puede trabajar, sí, por supuesto, ¿no? Y vean ese análisis de costos, ¿no? Para ir ya nosotros ordenándonos, no hay números, porque siempre es bueno tener los números, ya de todo, pues, ¿no? En este caso, pues, mira, las llantas nos salieron en esa época 250, ¿no? Y antes de eso estaba un sol antes de la pandemia, ¿no? Las podías conseguir un sol. No, nada, y todo el mundo se sobraba. No te querían vender las llantas, era muy difícil conseguirlas. Y en los pozos de eucalipto los conseguimos a muy buen precio, ¿sí? Cortado y trasladado con flete y todo, ¿ah? El mismo chacra y todo. Que claro, era arena, ni siquiera habían armado bien la trocha, así que hasta cierta parte llegaba y luego tocaba meter tractor, nada más. Con goteros autocompensados el proyecto, miren, brea líquida o alquitrán, sí, clavos, todo, miren, miren el detalle, pues. O sea, así ustedes tienen que armar un proyecto. Este es el detalle que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para que luego no hayan sorpresas, ¿no? Porque si no parecen maestro de obra, pues. Cada cosa dicen, ya maestro, ya está ahí en la casa, no, falta esto, falta esto, falta lo otro. No, se supone que cuando se hace un proyecto, se analizan todos los costos y todo lo que va a costar, incluso hasta cuántos clavos vas a necesitar. Y aquí todavía falta lo del personal. Y salía cuál así, miren, esa es la diferencia entre lo que es el sistema del convencional, el del poste y el taiwanés. Claro, en el taiwanés la verdad que no se usan llantas recicladas, así que no hay aquí valor, ¿ya? Pero sí se utilizan más material, miren. Hay nada más, en una hectárea, ¿no? Mucho más material. Claro que te cuesta más, pero como le digo, al año nada más ya había recuperado esto. Al año. Fue increíble, bueno, todos nos sorprendimos, ¿no? Lo primero que había agarrado precio y lo segundo que había salido uniforme todo. ¿Por qué? Porque hay que ser ordenados en los costos. Le digo porque dicen, no, de frente, Juan, 50 y tantos mil. Sí, pero ¿en qué se gasta eso, no? ¿Cómo se gasta? Y miren, acá este es de materiales y este es de actividades. Instalación, descarga, armado, marcado, traslado de los arcos, todo, el hollado, traslado de postes, todo se pone a detalle. Yo les comparto estos datos porque, bueno, este es un proyecto que ya se liberó, ya se terminó, se instaló, y bueno, los costos siempre se actualizan, ¿no? Pero lo que me importa es que ustedes sepan que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias entre instalar un sistema en alta densidad y un sistema pues en densidad convencional. De hecho, ¿no? Que instalar el sistema bajo este sistema es un poco más caro, pero lo que volvía más caro era el material, así que si ustedes tienen un campo previo y buscan ampliar, bueno, en el material nada más ya se van a ahorrar un costo bastante significativo, bastante. Ya lo de los postes, bueno, ya se recupera, ¿no? Pero digo, si ustedes van a ir a perder, no hagan la inversión, pues, ¿no? Pero si van a ir a ganar, a armar un buen proyecto. Eso es así. Si se van a ir a ganar, tienen que armar un buen proyecto, definido, el detalle. Y por supuesto, ¿no? Tener personal pues, que tenga experiencia en la instalación. Si ustedes van a hacer la instalación al ojímetro, todos esos sobrecostos dicen, no, son 50 100 soles de más, pero si es diario, sacas tu cuenta, te limita el proyecto. Y luego, y esa es la instalación nada más. Luego falta el tema del mantenimiento del cultivo. Me alcanzó, ingeniero, para la instalación, ya está todo bien instalado. Ya perfecto, ya. De una vez está listo el desembolso para el primer año. Hay que comprar insumos, hay que comprar materiales, hay que ver el personal para que hagan los trabajos, el de brote, el amarre, la guía, todo.
ya ese es otro dolor de cabeza, ¿no? Pero aquí al menos ustedes ya resuelven lo que es la instalación. Al final, miren, 63.000, más o menos en esa época que estaba caro todo, el costo, ¿no? O sea, y versus 40.000 del sistema convencional. Por supuesto que un sistema taiwanés te cuesta más, porque tienes más plantas y tienes una producción más temprana. Pero que sacó, miren, por hectárea, bueno, por hectárea aquí son 3.000, son como 4.000 plantas por hectárea, ¿no? 4.000 a 2 kilos son 8 toneladas, por 8 son como 64.000 soles. Y a 50.000, pero en el primer año que haya recuperado, pongámosle ya, esos 40.000 soles en la venta de esa fruta que tuvo. 2 kilos por planta nada más, ¿ah? No más, 2 kilitos nada más por planta, teniendo 4.000 plantas en el sistema taiwanés. Y al primer año esto es bastante, pues, ¿no? Y al segundo año, de hecho, que yo voy a tener mucha más fruta, así que voy a cubrir este cachito de mi inversión inicial y además también lo del mantenimiento del primer año y el segundo año. Ya luego al tercer año estoy happy porque tengo todo el ingreso, va a ser una partecita, por supuesto, para el mantenimiento del tercer y cuarto año, pero lo demás es ganancia. Y de eso se trata, ¿no? Miren, ese es aquí en Chincha, bueno, en Chincha, en Alto Larán, un proyecto igual. Miren cómo se arman los proyectos, son un mapita y todo bacán. Que cuesta, por supuesto que cuesta hacer un proyecto, pues, pero es como hacer una casa, ¿no? Cuando uno va a hacer una casa, porque es un proyecto grande, a largo plazo, tengo que invertir, pues, ¿y en qué invierto? En hacer buenos planos, ¿no? Siquiera, miren, estos son los planos, el esqueleto, el papel. ¿No? Igual, tal cual, miren cómo se planteó los temas de los costos. A detalle, ¿eh? Todo lo que son materiales, actividades y transporte, incluso el flete, ¿no? Todo, el transporte del personal, todo eso se contempló. Y aquí, como no había reservorio, instalación del tanque vegetariano o geotanque, ¿no? Tal cual, igual. Y el resumen, ¿no? Mira, acá todo el detalle, miren el detalle del sistema de riego, ¿ah? Desde la manguera, los filtros, las tapas, la válvula de aire, el manómetro, llave de regulación, acá trabajamos todo con Puelsa, ¿no? La marca turca. Llaves, el detalle. Si me importa aquí el detalle, ¿no? Un proyecto es exitoso por el nivel de detalle. Por supuesto que al momento de hacer la instalación pueden haber sobrecostos, nadie dice lo contrario, pero esos sobrecostos no pueden superar el 5% del total del proyecto. Porque primero que el proyectista se siente mal, o sea, yo me sentiría mal si hay demasiado sobrecosto, porque quiere decir que he fallado en mi predicción. Por eso, pero esto es cancha, pues. Esto es experiencia. Si yo puedo llegar a ese nivel de detalles porque sé instalar sistemas de riego, porque sé instalar sistemas de conducción, sé lo que es el manejo del cultivo, sé lo que es la logística. Entonces, si ya hay experiencia, se puede armar un buen proyecto. Pero si no es así, cañón, fuiste, caes. Y lo peor que te puede faltar es que estás a mitad del proyecto y ya te falta plata. Entonces tú tienes que ir a lo seguro a un proyecto, a terminar el proyecto que se instale siquiera. Ya para el mantenimiento es menos costo el primer año, porque como le he metido el compost, el estiércol, ya que se me pido un préstamo y lo cubro, pues, ¿no? Pero al menos para la instalación lo tiene que tener todo. Entonces, ¿qué es igual, no? La descarga del material, el sistema de conducción, miren, a detalle, ¿eh? Cada una de las cosas a detalle, todo lo que es el sistema de riego, la infraestructura, la propagación, los costos, el sistema de conducción y la instalación, todo separado. Y al final el valor es esto, en 10 hectáreas, acá salió más barato porque eran 10 hectáreas, no de cultivo. Entonces al final salía 40.000 soles por hectárea, ¿no? Más barato. Ya, nadie dice que tengan que hacer un proyecto así, ¿no? Pero al menos me importa que tengan ustedes la idea de lo que cuesta, o de lo que costaba, pues, en esa época. ¿No? Más o menos los precios ahora se han manejado por ahí, los postes están más baratos también, ¿sí? Se han vuelto más allí. Las mangueras también subieron mucho en la época de la pandemia, las mangueras, y ahora están mucho más baratas, están accesibles. Pero la idea es que ustedes entiendan que hay que invertir y no gastar. Y la inversión se hace armando un buen proyecto. ¿Los proyectos cuestan? Sí, los proyectos cuestan. ¿Los pueden hacer ustedes mismos? Sí, los pueden hacer. Y si ya tienen experiencia en el cultivo, saben más o menos qué es lo que gastan, qué es lo que necesitan. Armen el papel y saquen sus costos.
Porque lo peor que les puede pasar es quedarse a mitad del proyecto y no terminar de instalar o empezar bien la instalación y terminar mal. Para eso, mejor ni siquiera lo hubiesen instalado. Armen bien el proyecto, la instalación es lo más importante. ¿Sí? Sobre todo quieren tener un retorno económico rápido, ¿sí? Y miren cómo se dan aquí igual las instalaciones, es en otro campito, pues, ¿no? Y en Barranca. Lo mismo, ¿no? El material, ustedes van a tener el material para que analicen el tema de los costos, pero estos niveles de detalles, así nada más, ustedes no los van a conseguir en otros lados, ¿no? En otras disposiciones, porque normalmente nosotros trabajamos siempre haciendo las instalaciones, así que vemos el precio, la logística y todo. Y la idea es que ustedes entiendan que, por supuesto, que antes de poner un poste siquiera en el campo, yo tengo que haber hecho primero la planificación. ¿Para qué? Para que sea una inversión inteligente, ¿no? Perfecto, ustedes ahí tienen un número para cualquier consulta. Vamos a responder algunas preguntas, sí, que van a ver. A ver, en un solar tenemos qué cantidad de compost por pozo. Miren, recién instalado nosotros trabajamos con entre 5 a 10 kilos por planta. ¿De qué va a depender? Primero, si es muy cascajoso o no es muy cascajoso, ¿sí? O siquiera, si es cascajoso y más del 90% arena, 10 kilos. Si es 80% arena, ya vamos bajando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mientras menos arena, menos compost. Eso es así. Pues la arena, mientras más arena haya, menos retentivo es el suelo. ¿Sí? ¿Cómo sería para la venta de la producción de frutas? Bueno, para la venta hay muchos intermediarios. ¿Sí? Hay empresas que juntan, ya lo acopian, lo transforman o acopiado ya lo llevan, ¿sí? Lo van vendiendo al mercado internacional. Hay, sí, al menos en esta época ya deben empezar a salir varios. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Claro, estamos hablando de una fruta que es perecible y rápidamente perecible. Y por eso es que en Ecuador, por ejemplo, se cosecha en verde y se manda así en barco, ¿no? Nosotros principalmente la cosechamos a veces con un poco de color porque va más para el mercado nacional y si está medio verde o si, por ejemplo, Ecuador manda una parte de su producción de las rojas, ¿ah? Que producen en la zona occidental por avión, ¿no? Que es la pitahaya de avión. Por supuesto que una fruta roja, o sea, que haya madurado en campo, tiene mejor calidad organoléptica. ¿Qué es eso? Mejor sabor, mejor aroma que una fruta que se haya cosechado verdecita todavía, del árbol, o sea, se haya sacado de la planta verdecita. Eso es así. Entonces la comercialización tiene que cubrir todos esos aspectos. ¿Ya? Acuérdense que la calidad de la fruta no se puede mejorar tras la cosecha. Lo único que pasa con la calidad después de la cosecha es que se puede mantener, nada más. Y a veces no las cosechamos bien, las maltratamos, no usamos los insumos adecuados, lanzamos la fruta o la fruta está pasando, en general el cultivo y la plantación está pasando por un momento complicado a nivel de campo, pues y se perjudica toda la cosecha. ¿Ya? Así que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta esos detalles al momento de la comercialización. El tema de los intermediarios hay varios, los precios igual, tal cual varían con la temporada. No sé si tienen ustedes ya experiencia, los precios de ahora, ¿no? O de al menos de la última temporada, si los tienen, si lo pueden ir compartiendo, cómo les ha ido, o cómo les va con el cultivo, aquellos que tienen experiencia ya con plantaciones en muchos casos exitosos, por si acaso, de la pitahaya, pero principalmente han sido aquellos pues, que se han capacitado y a buena hora que ustedes están capacitándose. ¿No? Esas bases ya les van a ayudar para que puedan hacer mejores consultas y principalmente para que se pulan en el manejo eficiente de su cultivo. ¿Sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, vean ahí, los cultivos, yo lo que recomiendo para los pequeños productores es arrancar con la alta densidad. Eso es así. Ya los esquejes o las estacas, como le quieren llamar ahora, están mucho más baratos.
En estos proyectos se instalaron, imagínense, con un esqueje pues a 5,50, 6 soles. Ahora hay de 2 soles a 3 soles. De buena calidad, ¿no? Porque sí he visto por ahí que venden incluso hasta un sol. Pero hay material que está más accesible. Eso es así. La mayoría de los insumos están a buen precio, los materiales para el riego también. ¿Ya? La materia orgánica también hay un montón de productos ya a base de materia orgánica, gallinaza, incluso guano, de la calera ya lo sacan procesado incluso, de redondos igual. Entonces hay bastante material que ustedes pueden emplear, ¿sí? Dentro de sus propios insumos. ¿Sí? Al menos ahí no va a haber ningún inconveniente, ¿no? En cuanto a eso. Si vamos por el sistema convencional, que es lo que hemos visto ahí con el poste central y la llantita, y a algunos no les conviene mucho eso, ¿sí? La verdad que los proyectos últimos que se vienen instalando son así como ustedes ven en la imagen, y a la mayoría opta por ese tipo de sistema. Nosotros hicimos una charla, si mal no recuerdo, hace unos 4 años de Pitahaya, fue la primera que hicimos en Pitahaya, y fueron varios actores importantes en el caso de la Pitahaya, y vieron ahí justamente también con buenos ojos estos casos de la alta densidad. Nosotros instalamos el primer campo en alta densidad en el 2019, si mal no recuerdo, en Naucayama, ya tal cual, en pleno desierto, ¿verdad? Poca agua, llenaban su reservorio con cisterna todavía, y por el pozo está a 60 metros, y los proyectos salieron a flote, ¿sí? Ustedes tienen que entender que todo aquí es una inversión y es un negocio. Si les va mal, si ven que los precios pues, son inadecuados, tratan de asociarse, de juntarse, llevar directamente la fruta, o en todo caso mejorar la calidad de la fruta, porque lo malo ahora hemos visto que hay algunas tendencias a cultivar, pero sin utilizar un sistema de conducción. O sea, se instala la pitahaya y que crezca como sea. Sí, he visto justamente esos casos. Lo malo es que la fruta sale pues dañada, ¿no? Pierde estética. Y lamentablemente todo entra por los ojos. Puede ser una fruta muy buena, nutritiva por dentro, pero lo que importa pues es que no tenga daño por tips, no tenga daño mecánico en la cáscara, ¿sí? Porque si no baja el precio. Ahora, si aún así ustedes ven que es rentable, a buena hora. Lo que ustedes tienen que analizar es al final eso. ¿Cuánto les cuesta producir 1 kilo de fruta? Si el precio de venta que ustedes tienen versus el costo de producción de kilo de fruta es el adecuado, tienen un buen margen, a buena hora, pero si no, muchos productores no llevan un registro de sus gastos, ¿no? De los gastos que han tenido durante la campaña, y es bueno anotarlo. Y ahora hay celular, hay inteligencia artificial, tantas cosas que incluso yo le dicto y lo va guardando, y luego me puede ayudar a armar un registro de costos, ¿no? De los gastos que he tenido durante la campaña. Justamente el objetivo de esta clase ha sido ese, ¿no? Analizar el tema del mercado y analizar principalmente los costos de la instalación, para que ustedes entiendan justamente cuál es la dimensión, a dónde se están metiendo y cómo tendrían, porque justamente se les ha brindado las herramientas en las charlas previas y parte de esta charla, para que ustedes puedan manejar de forma siquiera adecuada el cultivo. Sí, si tienen más dudas, pues siempre es bueno capacitarse. Igual tienen ahí un número de contacto para que puedan ustedes emplearlo. Acá hay una pregunta que dice si es bueno aplicar el nitrato de calcio vía foliar en época de inicio de botoneo. Lo pueden hacer, ¿ya? Lo que pasa es que acuérdense que todos los fertilizantes son sales. Y más que inicio de botoneo, yo, si aplico algo foliar, aplicaría como un nitrato de potasio, ¿ya? Aplicaría un nitrato de potasio, pero principal más que en época de botoneo, cuando veo que la yema ya está hinchando, ¿sí? Porque el nitrato me va a ayudar, el nitrógeno es fundamental como enzimas para favorecer justamente procesos estructurales dentro de la planta, y el potasio también me va a ayudar a movilizar reservas, ¿sí? ¿Cuándo recomiendo más aplicar el tema de un calcio? Cuando hay crecimiento vegetativo, ¿sí? Cuando hay crecimiento vegetativo. ¿Ya? Entonces, vía foliar, por si acaso. Y acuérdense que las aplicaciones vía foliar tienen que ser en las tardes, ¿ya? En las tardes, a partir de las 4 de la tarde ya aplicaciones foliares para que puedan ingresar mejor
vía estomas, porque lamentablemente si queremos que ingrese vía epidermis, ¿no? En general, no va a poder ingresar de forma adecuada, porque a veces puede tener una cutícula muy gruesa o una capa cerosa. Eso lo complica, ¿sí? Complica la penetración justamente de las aplicaciones foliares. Tenemos que optar por qué? Por aplicaciones a partir de las 4 cuando los estomas ya están abiertos, ¿ya? De la pitahaya. Ese es el tip, al menos que estamos recomendando desde la parte de nutrición. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, sí, igual, si tienen alguna otra duda, se la pueden hacer llegar ahí al número. Y conmigo será hasta otra ocasión. Ya, perfecto. Gracias por su participación. Espero que hayan aprendido algo en estas 5 sesiones sobre el cultivo. Y ahora lo que toca pues es al menos la despedida. Les deseo un feliz año. Miren que estamos a un día nada más, a un día del nuevo año 2026 y los mejores éxitos para los proyectos que ustedes puedan emprender para este nuevo año. Sí, igual, si tienen ustedes cualquier duda, una consulta, tienen el número de contacto, pueden escribirnos, ya para darle siempre soporte. Hay un grupo, yo soy malo para eso de WhatsApp, no sé, sí, por acá creo que voy a compartir el link, ya, el link del grupo. Acá hay un enlace. Bueno, ya me perdí, pues, me perdí. Me abrí WhatsApp, dice. Voy a compartirles el link del grupo. Hay un link que nosotros usamos. Bueno, es un grupo. Venga, donde nosotros resolvemos algunas dudas. ¿Sí? Siempre hacen consultas de diferentes frutales, por si acaso. No solamente manejamos el tema de pitahaya, sino de diferentes frutales. Se pueden unir ustedes a este grupo de WhatsApp, ya para hacer esto, le compartir en el chat. Y ahí pueden hacer consultas incluso más precisas porque pueden poner sus videos, sus fotos. Ya somos una comunidad de al menos unos 200 productores ya activos. Siempre que vamos ahí de viaje colocamos información valiosa y lo mejor siempre es compartir experiencias con ustedes, ¿sí? Así que perfecto, listo, será hasta una próxima ocasión. Un feliz año, éxitos en todos sus proyectos para este nuevo año. Estamos en contacto. Muchas gracias.